Muy buenos días, pues hoy tenemos un programa de lujo en Actualiza tu Historia. Vamos a platicar sobre el automóvil y estamos en el escenario ideal, aquí en la ciudad de Cancún. Estamos en el maravilloso Museo del Automóvil y tenemos la enorme fortuna de contar justamente con quien creó este museo y es todo un personaje de la colección de automóviles y un conocedor, por supuesto, Eliseo de la Peña. Nos acompaña en el programa del día de hoy para hablar sobre los automóviles y su historia. Por supuesto, a mi estimadísimo Luis, también un experto, un periodista muy reconocido. Y bueno, Pepe, que está aquí a mi lado y que es mi compañero en esta aventura que es Actualiza tu Historia, donde hablamos del pasado y platicamos mucho de lo que ha hecho el ser humano a través del tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar de esto, el automóvil, y la historia de la industria automotriz que ha transformado el mundo, que ha transformado conductas, formas de vida, economía, sociedad, estructura urbana, en fin, inclusive el medio ambiente. Quizás sea una de las invenciones que más han influido en la historia de la humanidad. El siglo XX no se entendería sin el automóvil, por supuesto, el siglo XXI, y estoy seguro que los siguientes centurias tendrán una enorme influencia en este invento. Y bueno, licenciado, usted lo vive, o sea, yo puedo hablar de historia como historiador, pero en su caso usted se sube, como decía hace un momento, viajaba en el tiempo cada vez que remodelaba sus coches y que se subía a ellos y los conduce. Platícanos un poquito de esta extraordinaria experiencia que es viajar en el tiempo a través de estar en un Ford antiguo, por ejemplo. Bueno, yo primero felicitarlos a los dos por este excelente programa, que para mí pues es historia. Lo que están ustedes tratando de comunicar a sus gentes que los ven, a las personas que ven este programa. Y efectivamente, como lo dices tú, para mí el automóvil es cultura. Vino a transformar el mundo. Los automóviles, ya desde 1896 que comienzan a salir los primeros automóviles, y de ahí el que vino a cambiar el mundo fue Henry Ford, con sus Fordcitos T, un personaje increíble que vino a cambiar el mundo. Comentaba hace un momento que todavía en esos años que comenzaron a salir los Ford A, había gente que vio un documental en Nueva York de esos años, hacer una sola cosa muchas veces, que transformó toda la forma de fabricar. Y por otro lado, una cosa muy social, muy interesante que pensó Ford, era que sus empleados, sus obreros, ganaran mucho más y trabajaran menos horas. Y con eso pudieran comprar los mismos coches que le estaba fabricando. Y eso hace que se transforme todas las relaciones económicas a nivel mundial. Se transformó el capitalismo con esa idea, porque ese concepto va a nacer a la clase media. Ahora que entraba yo aquí al museo y que veía estos coches antiguos, los primeros, que justamente son más o menos de los años 20 y 30, yo pensaba en cuál es la experiencia de subirse a estos coches que marcaron una tendencia en el mundo, que crearon otro planeta en cierta medida. Bueno, quiero comentarte, pues es una gran experiencia. Es una gran experiencia. Los Fordcitos T, que no traen velocidades, traen 3 pedales. Es muy interesante manejar un automóvil de esa naturaleza. Inclusive en algunos países, en Estados Unidos, para manejar un automóvil de ese tipo tienes que tener una licencia especial, porque no es nada sencillo. Además te acostumbras a manejarlo, pero es una sensación muy bonita. Es una sensación que pues diferente a la que utilizaban cuando eran las carretas jaladas por caballos. Y pues el primero que viste es un 1917, un Ford T 1917, que quiero decirte que recorrió el año pasado en el Rally Maya 1200 kilómetros y los terminó. Entonces sabes que en excelentes condiciones, pero la experiencia de manejar, y algún día cuando gusten ustedes damos un paseo en una de esos automóviles, es una experiencia inolvidable y es acostumbrarte y te tiene que gustar y es una pasión. El sureste es mi tierra, Maya de corazón, en el rally te espera alegría y honor, de un niño la ternura nos impulsa a correr. Nuestro sol, nuestra luna lo verán crecer. El tiempo es una esfera
cada carro una flor. Eso es el Rally Maya, un museo al motor. Cada vez son más adultos, ahora ya es con experiencia. Cada vez hay excesos. Fíjate que qué interesante lo que estás comentando. Henry Ford se las tuvo que ingeniar, perdón, para precisamente una familia que tuviera la posibilidad de adquirir un automóvil de esa naturaleza y tuviera hijos, pues tenía que ingeniárselas para que los niños que iban viajando atrás no abrieran las portezuelas y se pudieran caer y ocasionar un accidente. Entonces hay automóviles que nada más tienen una portezuela, la parte de donde va el acompañante. O sea que el que manejaba tenía que entrar por la parte derecha del automóvil y brincarse el copiloto precisamente, y las demás pues no había, precisamente por la seguridad. Y hay los automóviles de 2 plazas que sí traían las 2 portezuelas, pero los autos de los Forcitos T nada más el acceso era por el lado derecho, y ya después, ya en los 1917 comienzan a sacarlas de las 2 portezuelas. Oye, Benja, hablando un poquito, creo que pues, los vehículos no hubieran sido posible hasta la aparición de la rueda. Sí, sin duda, sí. Veo que en algún principio tenían rines de madera, y posteriormente con la entrada de estas llantas inflables, creo que es caucho. El neumático. El neumático. Otro cambio. Otro cambio, ¿no? Michelin es el que hace este descubrimiento o esta aportación a la historia. Porque antes, efectivamente, como dices, era un rin de madera forrado de caucho, pero era exageradamente rígido, entonces transmitía todo a las irregularidades del camino a los ocupantes. El neumático es un descubrimiento sensacional, y lo hace esta firma francesa, bueno, este personaje francés, que se convierte en una de las llanteras más famosas del mundo. El neumático inflado es un cambio radical. Que para la época significó todo, hay toda una cultura en torno a esto de la producción de llantas y el caucho, porque fue la vivencia de muchos pueblos, digamos, tercermundistas en su momento, ¿no? Centroamérica, parte de Sudamérica, inclusive África, que sufrieron mucho la producción de caucho para crear toda esta industria. Y parte de esta literatura que existía en contra inclusive todavía existe el término, ¿no? El imperialismo norteamericano, aunque esto había nacido en Europa, pero el mayor consumidor de automóviles eran los norteamericanos, surge justamente en esos años, que son los 20s y 30s, pero el concepto, la idea se quedó muy marcado. Ahora ya no es así, y hace muchos años dejó de serlo, pero el impacto que tuvo en las comunidades y en los países enteros, pienso sobre todo en Centroamérica y una parte también en Sudamérica, la industria del automóvil en términos negativos. Es curioso porque es negativos para la producción de caucho, pero era positivos porque al mismo tiempo todos querían tener un automóvil. Entonces, el impacto sociológico que genera el automóvil es impresionante en ambos sentidos. Por un lado, el caucho, ¿no? Y la generación de llantas que venía a afectar relaciones humanas intensas, ¿no? Hubo muchas áreas del mundo fueron explotadas masivamente por esto, pero al mismo tiempo generaba la maravilla de la tecnología, y el rico del pueblo lo tenía y todos lo querían desear, y entonces esas mismas países y comunidades y espacios humanos se transforman porque al mismo tiempo necesitan las carreteras, en donde también trasladarán los autobuses que llevarán a los pobladores campesinos que trabajaban en el caucho a desarrollarse mejor en las ciudades. Es una relación dual al mismo tiempo, ¿no? Al mismo tiempo que es negativa en el impacto de sobreexplotación, trabajo mal pagado. Al mismo tiempo, eventualmente fue el desarrollo de las carreteras que gracias a los automóviles finalmente llevarían al crecimiento eventual de sus países. Y casi una esclavitud, ¿no? En la cuestión casi de la esclavitud, pero también generó movimientos sociales muy intensos. La izquierda latinoamericana crece en cierta medida en contra de esto, pero al mismo tiempo se generan desarrollos urbanos muy importantes. Uno de los símbolos de la industrialización de la Ciudad de México, por ejemplo, era justamente estas imágenes en blanco y negro de los coches, ¿no? Y la época de oro del cine mexicano, un automóvil es indispensable en las películas de Pedro Infante, Jorge Negrete en motos, o ellos dos. O sea, el automóvil ha sido un cambio tan profundo en la humanidad que no sabemos cómo relacionarnos, por el momento no sabemos cómo relacionarnos, pero cada vez nos ha hecho crecer y transformarnos más como humanos.
No, yo creo, mira, lo que comentabas al principio, el aspecto de los rines, que de ahí salió lo del caucho, las llantas, todo ese rollo. Bueno, era tan inteligente Henry Ford que pues todos los autos eran negros. Sí, sí. Todos sus forcitos T y forcitos A eran negros, pero muy inteligente, los rines los hicieron de madera. Pero la gente tenía desconfianza de que la madera no resistiera, entonces los pintó de negro, pensando que era de metal. Entonces la gente con más confianza compraba los automóviles. Igualmente, más tarde les enseño en la parte de abajo, donde tenemos un forcito A donde el volante se levanta. Entonces mucha gente pregunta ¿por qué? Pues era tan abusado Henry Ford que la mayoría de las gentes que tenía posibilidades económicas eran gentes robustas, y que si el volante estaba fijo no entraban con la pancita. Entonces muy inteligentemente, tú antes de subirte al forcito A, y si te eras un poquito gordito, levantabas el volante, te sentabas y después lo bajabas. Entonces, para que veas todos los detalles que se las ingenió Henry Ford, pues ¿para qué? Para vender. Sí, un hombre con Mucha visión, y lo que hablabas tú hace un momento, el automóvil vino a cambiar el mundo en una forma muy especial, y hasta la fecha el automóvil va cambiando cada vez, y yo creo que por el problema de los energéticos, pues lógicamente que va a desaparecer el automóvil con combustible de gasolina, y van a aparecer los automóviles que ya están apareciendo, los automóviles eléctricos, totalmente. Fíjate que tuve contacto con las gentes de una empresa automovilística, son las automóviles Tesla, a donde quieren participar en el Rally Maya, prestándonos unos automóviles. Vamos a nada más hacer algunas instalaciones eléctricas. Entonces, la vanguardia del mundo, que ahorita, si sabes tú en el cohete que lanzaron al espacio va un automóvil Tesla. Entonces, ¿sabes qué? Que sería una gran satisfacción para nosotros como organizadores de este evento que venga esa empresa y que vaya. Entonces, lo que dices, va evolucionando, va cambiando, cada vez cambia el mundo con las nuevas tecnologías. Oye, Gabriel, hay una duda que siempre he tenido, y a ver si me puedes dar un poquito de luz. Yo recuerdo que pues todo el mundo conocemos los vehículos, los automotores con motores de gasolina, pero ya también empezaron a aparecer algunos vehículos que eran de combustión de diésel. Particularmente, no, yo recuerdo mucho aquel Volkswagen, no sé si era un Safari o algo así, que era de la Volkswagen, que empezaba ya a consumir, cuando menos en motores pequeños, el diésel. Inicialmente, obviamente, se pensaron que era para gasolina, ¿no? ¿Esta tendencia de dónde viene, de la combustión de diésel? Bueno, yo quiero, igualmente no nada más con diésel, con alcohol también, con alcohol, pero precisamente por la cuestión del costo tan alto que era la gasolina, salía más barato el diésel. Entonces ya ahorita en la actualidad pues está más caro el diésel que la gasolina. Entonces las grandes empresas, y principalmente las europeas, comenzaron a pensar en el motor diésel, que entrara con el combustible diésel y disminuyera el costo del combustible. De ahí comienza a venir ya el cambio pero pues ya ahorita va para abajo porque el diésel cada vez está más caro, igual que la gasolina, y va a tender a desaparecer todo esto, Pepe. Sí, y con eso va a cambiar toda una era de la humanidad. El hecho del automóvil de combustión interna generó un movimiento, ha generado quizás de los movimientos geopolíticos más relevantes en los últimos años. De entrada, la expropiación petrolera que hace Lázaro Cárdenas inmediatamente impacta y genera Arabia Saudita como potencia, como zona de extracción de petróleo, y hace que los norteamericanos tengan acceso a petróleo mucho más barato y muchas más cantidades que el que habían tenido antes, ayudándoles a que sean una potencia mucho más grande después de la Segunda Guerra Mundial, por poner un ejemplo, ¿no? De la misma manera, una vez que cambie esto otra vez, o sea, que desaparezca, se calcula de 20 a 40 años cuando la gran industria del petróleo desaparezca por el coche eléctrico. El petróleo seguirá existiendo para plásticos y eso, pero ya no será fundamental
como combustible, se calcula que otra vez la geopolítica va a volver a modificarse y estos grandes países productores de petróleo que han generado tantos conflictos, tantas guerras, tantas muertes, una situación tan difícil, quizás su situación cambie y probablemente para mal, o sea, es muy probable que se empobrezcan terriblemente, pero también es muy factible que otras partes del planeta se desarrollen. Entonces es muy curioso porque es casi impensable en otras épocas que un invento, un coche, ¿no? Yo no sé, yo creo que Henry Ford sí llegó a verlo, porque Ford es un actor del cambio, o sea, aparte de es un hombre que vive muchos años, él está viendo cómo él está cambiando a la humanidad, ¿no? Él va a influir en Estados Unidos, va a influir en la industria, va a influir en su competencia, va a influir en la forma de vida norteamericana, va a influir en Hitler, va a influir en la creación de Volkswagen, o sea, va a influir de manera impresionante en toda la industria automotriz de Europa, que a su vez la del mundo. Y fíjate, en Rusia estuvieron fabricando Ford A. Sí. Y toda la fecha siguen. Se conoció a Stalin. Así es. Le invitó a que así es. Así es. Que Henry Ford de hecho hace el Ford T con la idea precisa de hacer el auto de ejemplo antes de la promoción que hace el hitlerismo con el Volkswagen. Él crea el Ford T a un precio muchísimo menor que sus competidores, y ahí el gran éxito, entre otras cosas. Pero realmente ya tiene una noción del mercado masivo muy diferente a los demás, que eran casi un sinónimo de exclusividad, y él lo hace más bien hacia la parte popular. Pero hay dos anécdotas que yo quisiera comentar de Henry Ford, porque como bien dicen, al mejor cazador se le va la liebre. Siendo un hombre tan genial, se platica mucho de que estuvo haciendo pues todas las adecuaciones del vehículo y demás, y ya que lo había terminado, se dio cuenta que lo había construido dentro de una especie de granero que él tenía, y no tenía por dónde sacarlo. Entonces tuvo que tumbar la fachada, digamos, de la parte para poder sacar ya el vehículo terminado. Luego la cadena de producción, que es realmente la gran revolución para la producción en serie de los autos. Y como comentaban del color negro del Ford, que él siempre dijo, usted puede comprar un Ford en el color que quiera, siempre y cuando sea negro, ¿no? Sí, así es. Sí, que además era porque se secaba más rápido, ¿no? Con lo cual significa acelerar la producción. Por eso supuestamente escogió el negro, ¿no? Indiscutiblemente era ese mismo proceso de producción en serie. Pero yo creo que el descubrimiento o la aplicación ya del automóvil como un vehículo de producción en serie para las grandes masas es indiscutiblemente el gran cambio de la humanidad. Creo que también hemos sido un poco injustos en cuanto a lo de la industria petrolera. Efectivamente se da porque pues la masividad nos ha llevado a esos extremos ya tan increíbles. Pero siento que en el momento en que cambie pues la combustión interna, en lugar de tener gasolina a ser un auto eléctrico, también será un cambio radical a lo que hemos estado esperando y hemos estado preparados desde hace ya muchos años, ¿eh? Sí. Fábricas, sobre todo marcas japonesas, en particular Toyota, por ejemplo, y aquí en México, en el Instituto Politécnico Nacional, llegan a construir autos eléctricos ya listos para la producción en serie, que justamente para proteger la industria petrolera se detuvieron, casi se destruyeron y se prohibieron durante algunos años. Ahora es una necesidad imperiosa. Sí, inclusive fueron compradas esas industrias y desaparecían como tal, o sea, los fabricantes Así es. se les pagaba una muy buena lana, pero llegaba a desaparecer. Ese digamos que sería el aspecto negativo, pero el aspecto positivo es innegable. Por ejemplo, cuando uno ve un poco de historia a largo plazo y observa la península de Yucatán, y observa que esta maravillosa zona de nuestro país tuvo un desarrollo hasta cierto punto limitado, aislado principalmente alrededor de la ciudad de Mérida, y así fue durante cerca de 3-4 siglos, o sea, fue durante mucho tiempo. Y en cambio, la explotación que existe económica, social, creativa, fantástica de la península de Yucatán actualmente, que justamente permite hacer este maravilloso rally Maya, se debe precisamente a las carreteras. Y así, una cosa era el traslado complejo por mar que llegaba hasta el Puerto de Progreso y que era la única ventana de los yucatecos al mundo, digamos, y el mundo era la única manera por la cual podía acceder a esta maravillosa región, desaparece completamente cuando se crean las carreteras. Y así pasó con muchas partes del planeta. El mundo entero se llega a intercomunicar. El Tíbet, por ejemplo, fue imposible llegar hasta que no hubo una carretera. Muchas partes del mundo
desaparecen como espacios conocidos y se vuelve, y el planeta se hace más chico y los humanos nos reencontramos, las relaciones sociales se transforman, los hoteles, los motorhoteles, los moteles aparecen, o sea, muchas cosas, ciudades enteras van a aparecer gracias a estas nuevas rutas que no existían, estos nuevos caminos asfaltados, inclusive la industria del asfalto, precisamente ahora sí que el otro lado, el lado maravilloso de la conexión humana a través del automóvil. Y esto no hubiera sucedido, quizás, si no hubiera existido un invento tan extraordinario. Es mucho más sencillo carretera que por avión o por barco, como pasó mucho tiempo, ¿no? No, y es que el auto nos da una autonomía total, a diferencia de cuando era la carreta tirada por una bestia, un caballo o lo que fuese, porque tenías que mantener al mismo animal. En este caso la autonomía con el automóvil es total, entonces eso nos da un cambio radical y una potencialización totalmente diferente. No, y en el aspecto comercio, y en el aspecto turismo, y en el aspecto economía, que vamos descubriendo lugares primorosos y la transportación en los vehículos para ir al comercio, para ir al turismo, para ir a comprar cosas y yo creo que lo que comentabas tú al principio y lo que comentábamos, que vino a transformar el mundo el automóvil, y a la fecha sigue transformándose con toda la tecnología nueva que viene, Son etapas, son ciclos de la vida que cada vez vamos, no sé qué va a pasar de aquí a 100 años, que ya no vamos a estar, y la tecnología del automóvil, a lo mejor ya estaba escuchando yo que va a haber un tren de México a Guadalajara, alguna cosa así, o no sé, recuerdo dónde, donde tú te sientas, entras a una cápsula y esa te transporta en 1 hora, hora y media, un viaje de 4 horas normalmente o 5 horas, o sea que no sabemos qué va a pasar de aquí con la tecnología del transporte. Oye, Sammy, el automóvil en sí viene también a representar un nivel de estatus social. Sí. ¿En qué momento se puede establecer que sucede? ¿En qué época sucede? Bueno, como curiosamente comentaba el licenciado hace un ratito, empieza al revés, empieza siendo un instrumento de la élite, o sea, solo los más ricos podían comprar ese extrañísimo invento ruidoso, peligroso, que la gente... Es interesante la reacción de la tecnología. Cada vez que yo escucho a alguien decir, esta cosa es malísima, me pongo a pensar en cuando la gente decía, el coche es malísimo y es peligroso y asesina y hace ruido y es espantoso. Y ahorita nadie se visualiza sin un coche y todo el mundo desea tenerlo, los que no lo poseen. En su momento era un producto de lujo. Justamente Ford genera la idea de que lo posean todos, gracias a eso se va a generar la clase media, y gracias a eso también va a generar algo que también ha influido y sigue influyendo en la humanidad, que es el consumismo, que precisamente se viene a fomentar a raíz de la industria automotriz. Pero la industria nunca olvidó a la élite. Entonces lo que hizo fue, sí, cierto, hay coches en masa, ¿no?, de un solo color y demás, pero siempre hubo gente con más recursos, decir, bueno, pago un poquito más y píntamelo de otro color, pago un poco más, ponle otros asientos, en fin, házmelo descapotable, y se generó una de las cosas que yo creo a los seres humanos nos fascinan, que es precisamente la industria de los autos de lujo, ¿no?, que actualmente, bueno, ya hace varias décadas, existen empresas exclusivamente dedicadas a fábricas de lujo. Daimler, que posteriormente será Mercedes-Benz, todas estas empresas que se dedicaron solamente a a quienes podían financiarlo, y es una experiencia que también es muy diversa. Como símbolo de estatus, cuando uno ve o busca el símbolo de gente con mucho dinero, billonarios, multimillonarios, etcétera, siempre es una mansión, quizás yate, avión, y 1, 2, 3, 4, 5 vehículos, o hasta algún museo en algún caso en especial. O a veces con un solo vehículo es suficiente, porque es tan especial que realmente son muchos millones en un solo vehículo. Claro, ¿no? los jeques árabes, ¿no?, que consiguen coches de oro por dentro, y que muy pronto tenemos uno aquí en el museo, espero. No, ojalá. No, pero y bueno, aquí quizá el licenciado nos puede decir, ¿cuál es la diferencia entre manejar un coche de 1940 normal, digamos, para la clase media, y manejar un coche de 1940 de lujo? ¿En qué se distingue? A ver, mira, primero, pues es que no era muy fácil en los años 40 conseguir un auto. La gente
de una economía regular, era caro, Sí, un lujo. era caro, era un lujo. Sí. Poco a poco se va bajando el precio de los automóviles por la necesidad de muchas cosas, pero ¿sabes qué? Que es cuestión de acostumbrarte nada más. Tú ahorita te subes a un auto 1940, un 1917, un 1930, vas a ver la gran diferencia, y es como si te subes tú después de un 50, de un 40 o de un 60 a un 2018, vas a encontrar una diferencia total. Es nada más acostumbrarte. Sí, el placer de manejar un auto de esa época no es fácil para la gente actual, pero es un deleite. A mí me encanta manejar un Forcito T, un Forcito A, un 1940, un 1950. Es un deleite. ¿Por qué? Porque me gusta que la gente lo disfrute y que yo lo disfrute, que la gente los vea. Es un placer muy bonito y una satisfacción para los que nos gusta esto. Que es un elemento que habíamos pasado por alto. Bien decía Pepe, ¿no? Por un lado el símbolo de estatus fundamental, ¿no? Los grandes líderes actuales, los vehículos automotrices, los grandes líderes, independientemente del avión, resisten cohetes, minas, y aparte son un lujo impresionante por dentro. Están completamente comunicados con el exterior para que el líder pueda hacer sus respectivas direcciones de su país, geopolítica, etcétera. Pero además son estéticos, y el cuidado de la estética requirió trabajo de ingenieros, diseñadores, artistas, pintores, inclusive. O sea, grandes personajes del arte se involucraron, sobre todo en los primeros años, pero siguen estando vinculados a la industria automotriz. En este museo se puede ver. A mí, si algo, yo nunca he sido muy cercano al automóvil, pero inmediatamente puedo ver la estética de un coche antiguo o la estética de un coche relativamente moderno, pero hecho, diseñado. ¿Quién no se impresiona con un Ferrari, ¿no? Por ejemplo? Sigue siendo un Jaguar, ¿no? En fin. Oh, y mira, yo quiero comentarte que las fechas van cambiando. O sea, en la actualidad, lo que comentábamos, las empresas, ¿qué les interesa? Vender su producto, y entre más producto vendan, pues más economía hay para ellos. ¿Qué ha pasado en la actualidad? De que ha habido automóviles de un precio muy accesible para la gente de clase media baja, que pueden adquirir su automóvil, para que no lo utilizan ellos como una satisfacción o un lujo, lo usan ¿para qué? Para su trabajo. Entonces sí ha habido un cambio total hasta en eso, de que anteriormente pues era muy difícil que una gente de clase media baja pudiera adquirir un automóvil para su trabajo. Utilizaban su camioncito, su tranvía, y se iban en él. En la actualidad ya no. Hasta eso ha cambiado mucho, en que cualquier persona puede adquirir un automóvil de acuerdo al nivel económico que tenga. Fíjate que mencionabas lo de la estética. Tiene mucho que ver con un compromiso, el más importante, que es la aerodinámica. Finalmente, y en esto ya me cambio yo un poco a lo que es mi gran pasión del automovilismo deportivo, en donde ya lo que hace al poder de las máquinas está más que rebasado. O sea, las velocidades que se alcanzan actualmente se alcanzaban desde hace muchos años, pero el compromiso aerodinámico ha sido el más importante. Las aplicaciones técnicas o tecnológicas que se van incorporando a los automóviles hacen también estas formas a veces un poco caprichosas, pero al mismo tiempo le dan mayor seguridad y mucho más confort al tripulante. Manejar, como dice Benjamín de la Peña, un vehículo de los años 40, de los años 50, tiene una gran sensación, porque tenías una comunicación muy directa con el vehículo. Sentías inclusive la irregularidad del camino, la dirección era muy pesada, el volante muy grande, difícil, pesado. Ahora, pues la dirección hidráulica y las suspensiones con tal desarrollo, pues vas en un sofá, auténticamente en un sofá de la casa. Pero todo esto ha requerido aplicaciones tecnológicas muy diversas y que hacen más caprichosas las formas, pero sí al mismo tiempo más bellas, porque los ingenieros también tienen esa sapiencia para hacerlas más agradables. No, pero fíjate, esto es muy interesante lo que dice Luis. Me tocó estar en Italia, fuimos a la Ferrari y a cualquier empresa ahorita de ese tipo, donde tienen ellos... hacen los experimentos o hacen las pruebas más bien en los famosos túneles, en el túnel del viento.
es una parte cerrada a donde ahí le meten todo lo que tengan que meter, y ahí es donde los ingenieros comienzan a ver qué es las fallas y comienzan a repararlas. Pero es muy interesante toda la tecnología, no es nada más fabricar los carritos así, no. Yo ahorita, y inclusive hace poco nos invitaron en Puebla a la fábrica Audi, que está impresionante, que te diré, sacan un promedio de 5,000 autos diarios para todo el mundo, y la tecnología que tienen ahí es impresionante, los robots que tienen ahí, los ingenieros que tienen ahí también, y tienen una bastante cantidad de gente trabajando para diferentes cosas manuales. Pero ya la tecnología cada vez está más difícil, porque los robots que manejan todo eso, increíble, Producciones en serie, ¿no? Inclusive esa ha sido una de las grandes cambios y las grandes discusiones en torno a la industria automotriz, ha sido precisamente la producción y su impacto con respecto a otras industrias, ¿no? Una vez que lo genera la industria automotriz, otras la van copiando. La producción en serie en su momento, el toyotismo, que ahorita voy a mencionar un poco de eso, y por supuesto la robótica, que quizás sea una de las más recientes, aunque sí tiene varias décadas, pero es una de las más recientes modificaciones a la forma de vida laboral, digamos, ¿no? Hay análisis sociológicos con respecto a lo que va a suceder una vez que los robots predominen, qué va a pasar con los seres. Hay dos versiones, ¿no? Hace unas horas platicaba con una investigadora, con una académica, me señalaba el lado negativo, pero también estaba el lado positivo. Decían, bueno, por un lado, ¿qué va a pasar con los empleos? Y decían algunos analistas, la gente se va a especializar en otras áreas, y es muy probable que 40, 50, 100 años, el ser humano tenga más tiempo libre y lo dedique a lo que más le gusta al ser humano, que es relacionarse con otros seres humanos, comprarse un coche antiguo y disfrutarlo, o sea, desarrollar más elementos lúdicos, ¿no? Más de diversión, de disfrute, que dedicar tantas horas al trabajo. Pero eso es un ejemplo de cómo la industria automotriz ha influido en la vida social, en la vida cotidiana de las personas, más allá del transporte. El medio de transporte significa muchas cosas, significa llegar a tiempo al trabajo, significa en qué estado de ánimo llegues. Mencionaba Luis el ser autónomo, ¿no? La importancia del coche individual con el transporte colectivo. El transporte colectivo y todas sus virtudes de menos contaminación, más económico, etcétera, pero ¿quién no desea ser autónomo con tus propios recursos, moverte, trasladarte donde tú gustes? Ahorita que estoy viendo esas maravillosas imágenes del Rally Maya, ir en los pueblos, trasladarte tú solo con tu familia, con tus seres queridos, a descubrir y vivir la aventura humana de la curiosidad a través de un vehículo en el cual eres prácticamente autónomo, es algo que difícilmente se puede vivir en un autobús o con cualquier otra forma de medio colectivo de transporte. Y para cerrar este comentario, pensaba, justo lo que usted decía, licenciado, el futuro. Una otra corriente de análisis que la generó Japón, la industria de automóviles de Asia, que cada día es más importante. Pareciera que tuvo su mejor momento con Toyota y con las marcas japonesas, pero ahora aparece China y aparece Corea como los nuevos creadores de automóviles masivos, para uso masivo. Pero yo estoy seguro que en su momento también aportarán tecnología. Ellos están más abiertos al coche eléctrico, por ejemplo, no tienen tanta dependencia en la industria del petróleo, y eso también generará nuevas formas de vida, nuevas formas. Toyota transformó las relaciones humanas en Japón, ¿no? El jefe y los empleados son mejor. Y esta ha estado llevando a otras partes del mundo, ¿no? Ha ido igualando ciertos aspectos sociales por la relación laboral que había dentro de las fábricas de Toyota, justamente. Y lo que hace particularmente a la tecnología aplicada en los autos orientales, lo que hay mucho es toda la parte de los accesorios. Cada vez son más de estos chips, exacto, chips desechables. Ya toda esta industria conexa de la reparación de las partes está tendiendo también a desaparecer. No va a desaparecer, pero va a disminuir, o está disminuyendo sensiblemente, porque ahora ya no reparas, ahora sustituyes una pieza por la otra. Y esa pieza que se sustituye prácticamente va a un deshuesadero. Si hay partes que se puedan recuperar, las recuperan, pero en sí no se están reparando estos materiales. Es un cambio también muy importante, porque también hace una facilidad en cuanto a la aplicación inmediata de la reparación.
porque pues antes tenías que dejarlo en el taller y que le empezaran a hacer como si fuera operación a corazón abierto. Ahora simplemente le quitan esa parte y le ponen la nueva y sigue tan campante, ¿no? Como algún comercial. Así es. Oye, Sammy, en el tema de la industria militar, ¿cómo cambia toda la estrategia? Es un tema que nos llevaría todo un programa, pero de lo más relevante en la cuestión de la estrategia militar de estos diseños de estas guerras, ¿cómo afecta la inclusión, me imagino, del tanque, de otras? Sí, el tanque cambia todas las relaciones. La guerra durante muchos siglos, el transporte siempre ha sido fundamental en todas las guerras, desde qué tan fácil puedo atacar al enemigo hasta cómo puedo llevar comida para poder seguir peleando. El caballo fue el gran elemento que cambia las guerras clásicas, la transforma completa. El Imperio Romano prácticamente cae una vez que el caballo entra como elemento militar y transforma todo un mundo que va muchos siglos existiendo. Y a su vez el caballo desaparece con la guerra de trincheras y las ametralladoras, y parecía que el mundo militar se había vuelto un espacio cada vez más terrible. El tanque no sé si lo hizo menos terrible, pero es la aportación de la industria automotriz a la industria bélica, y fue importantísimo. De entrada a la Segunda Guerra Mundial no podría ser ni siquiera imaginable sin el tanque, sin las estrategias nazis, la guerra relámpago. La guerra relámpago era fundamental, los panzers, sin eso no hubiera podido ser tal cual. Por un lado, transforma todo el ritmo, toda la forma de guerra, pero por otro también mueve completamente la economía. México se ve enormemente beneficiado por la Segunda Guerra Mundial precisamente por la producción de petróleo para los vehículos norteamericanos, los aliados para la guerra. Los nazis pierden justamente por no tener acceso a petróleo. Los rusos ganan gracias a esta masiva, impresionante producción de tanques, 10-1, que fácilmente podían vencer a los impresionante tecnología. Pero también los experimentos tecnológicos llevados a la vida civil hacen mucho más cómoda la vida civil, ¿no? Pienso que mucho tiempo estuvo en México el Safari que diseñan los nazis, que era el equivalente al Jeep. Estuvo en Cancún hasta los 70s, ¿no? Mi papá en la oficina de migración tenían puros Safaris. Y eran padrísimos andar en ellos, ¿no? Del Volkswagen, ¿no? Volkswagen, sí. Pero fíjate, una cosa muy interesante respecto a eso, desde la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, pues todas las empresas automotrices, pues ahora sí que por decreto y por ley, comenzaron a fabricar vehículos para el servicio en la guerra. Entonces ahí sacan las ambulancias, sacan los camiones, sacan el transporte para la gente que se mueve, las motocicletas, inclusive Volkswagen con Porsche, que era de los ingenieros diseñadores de Volkswagen, hacen una serie de tractores. Fíjate, hay tractores marca Porsche y son destinados a la Segunda Guerra Mundial, la fabricación. Y una cosa muy interesante, pues ¿qué pasa? Al construir eso se consume mucho acero. También fue una producción importante a nivel mundial de los países aliados, a donde se agota, por decirlo, el acero, y comienzan a meter aluminio y que hay, le sobró tanto en Europa, tanto material de ese tipo, que empresas automotrices como Ferrari, como Lamborghini, comienzan a hacer sus automóviles de aluminio. Entonces eso es muy interesante, de que toda la sobra de que les sobró, de ahora sí que les quedó del aluminio, comenzaron a hacer vehículos con aluminio, y a la fecha son de aluminio esos automóviles más valiosos. Y además el aluminio viene a ser un gran complemento porque tiene una cantidad de beneficios en relación al acero, ¿no? Es mucho más ligero y en muchas cosas mucho más resistente. Vehículos de aluminio en zonas como Cancún, zonas costeras, es mucho más apropiado porque la corrosión no los ataca de la misma manera que el acero. Entonces tiene también unos grandes beneficios. Y yo me acuerdo también... Es más maleable también, ¿no? Mucho más maleable, claro. Y ahorita que hablan de lo que quedó pues no de desechos de guerra, sino de la producción que ya no se llegó a utilizar. Yo me acuerdo en años mozos, ya había vehículos de combustión interna, advierto, no me quedan tan... En la escuela donde estábamos había una especie de triciclo, una motocicleta, pero de 3 ruedas, y lo que era el vehículo era una cabina de avión que ya no se llegó a utilizar, y entonces la pusieron sobre una motocicleta,
y más bien una especie de motoneta, pero traías tu carlinga, estabas dentro totalmente cubierto y estabas dentro de una carlinga de un avión, que pues tenían que utilizarla de alguna manera y así fueron aprovechando muchas de los desechos o de las cosas no utilizadas en la guerra. Y en el caso de Ferdinand Porsche, pues el Volkswagen es ideado justamente para la guerra en África, porque necesitaban un vehículo que no tuviera necesidad de estarle cargando agua, y hace el vehículo enfriado por aire, que es el Volkswagen. Por eso el gran éxito del Volkswagen, que además luego ya fue el auto del pueblo, ¿no? Así es. Pues muy bien, Sammy, pues el tiempo, como siempre, es nuestro principal opositor. Agradecemos mucho tu tiempo, tu lugar. Luis, muchas gracias. Actualiza tu historia, es un programa que se hace en coproducción con Macronews, con Samuel Cervera. ¿Algo más que haya que agregar al programa? No, pues únicamente felicitarlos. Están promoviendo el automovilismo en la península de Yucatán. Quiero informarles que pues anteriormente en el centro de la República nos tenían como relegados porque no teníamos ninguna actividad automovilística. Después de este museo, después del Rally Maya, ya en Mérida ya tenemos varios clubs, en Chetumal, en Playa del Carmen, en Cancún, en Campeche estamos trabajando, ya tenemos una cantidad de clubes de automóviles que es muy interesante y piezas muy valiosas. Dentro de poco vamos a hacer un retromóvil aquí juntando 100 automóviles de primer nivel para exhibición para la gente de aquí. O sea, tenemos un gran potencial en la península de Yucatán de automóviles. Para el auditorio que nos está viendo ahora, que quieran participar en este Rally Maya, ¿cómo le pueden hacer para comunicarse contigo? Yo te lo agradezco. La página es rallymayamexico.com. El teléfono personal es 9988 457563. Benjamín de la Peña es mi nombre, y meterse a la página, ahí viene la convocatoria, toda la información que requieran. Se inicia el Rally Maya el 23 de mayo y termina el 1 de junio. Muy bien, Luis. Pues nada, invitamos a todos a que disfrutemos del vehículo con responsabilidad. Finalmente un auto es sí una gran comodidad, pero también una gran responsabilidad, que lo hagamos bien y que lo disfrutemos a plenitud, y gracias a ustedes por la oportunidad. Pues Actualiza tu Historia concluye, fue un programa de lujo. Realmente actualizamos la historia vinculándonos con el Rally Maya, que es un hecho histórico para la península de Yucatán, para nuestra tierra, para Quintana Roo. Disfrútenlo, estén pendientes cuando se promueva, cuando salga la información. Es un espectáculo maravilloso ver estos coches antiguos. Traten de ahí de seguirlos, subirse a ellos, vivir la experiencia. Es viajar en el tiempo, como muy bien decía el licenciado de la Peña, principal promotor de esta maravilla, es viajar al pasado a través del Rally Maya. Muchas gracias y nos vemos el próximo jueves. Ya tendremos otro tema. Muchísimas gracias, Benjamín, Gracias, Luis. Gracias. Nos vemos el jueves.